Lunes 11 de febrero. Solo me faltan 6 meses y 28 días para estar en condiciones de jubilarme y debe hacer por lo menos 5 años que llevo este cómputo diario de mi saldo de trabajo. ¿Verdaderamente preciso tanto el ocio? Yo me digo que no es el ocio lo que preciso sino el derecho a trabajar en aquello que quiero. Por ejemplo, el jardín, quizá es bueno como descanso activo para los domingos, para contrarrestar la vida sedentaria y también como secreta defensa contra mi futura y garantizada artritis, pero me temo que no podría aguantarlo diariamente. La guitarra, tal vez creo que me gustaría, pero debe ser algo desolador empezar a estudiar solfeo a los 49 años. Escribir, quizá no lo hiciera mal, por lo menos la gente suele disfrutar con mis cartas. ¿Y eso qué? Imagino una notita bibliográfica sobre los atendibles valores de ese novel autor que roza la cincuentena y la mera posibilidad me causa repugnancia que yo me sienta, todavía hoy, ingenuo e inmaduro, es decir, con solo los defectos de la juventud y casi ninguna de sus virtudes. No significa que tenga el derecho de exhibir esa ingenuidad y esa inmadurez. Tuve una prima solterona que cuando hacía un postre lo mostraba a todos, con una sonrisa melancólica y pueril que le había quedado prendida en los labios desde la época en que hacía méritos frente al novio motociclista que después se mató en una de nuestras tantas curvas de la muerte. Ella vestía correctamente, en un todo de acuerdo con sus 53, en eso y lo demás era discreta, equilibrada, pero aquella sonrisa reclamaba, en cambio, un acompañamiento de labios frescos, de piel rozagante, de piernas torneadas. De 20 años era un gesto patético, solo eso, un gesto que no llegaba nunca a parecer ridículo, porque en aquel rostro había, además, bondad. Cuántas palabras, solo para decir que no quiero parecer patético. Viernes 15 de febrero. Para rendir pasablemente en la oficina, tengo que obligarme a no pensar que el ocio está relativamente cerca de lo contrario. Los dedos se me crispan y la letra redonda con que debo escribir los rubros primarios me sale quebrada y sin elegancia. La redonda es uno de mis mejores prestigios como funcionario. Además, debo confesarlo, me provoca placer el trazado de algunas letras como la M mayúscula o la B minúscula, en las que me he permitido algunas innovaciones. Lo que menos odio es la parte mecánica, rutinaria, de mi trabajo. El volver a pasar un asiento que ya redacté miles de veces, el efectuar un balance de saldos y encontrar que todo está en orden, que no hay diferencias. A buscar ese tipo de labor no me cansa, porque me permite pensar en otras cosas y hasta, ¿por qué no decírmelo a mí mismo? También soñar es como si me dividiera en dos entes dispares, contradictorios, independientes, uno que sabe de memoria su trabajo, que domina al máximo sus variantes y recovecos, que está seguro siempre de dónde pisa, y otro soñador y febril, frustradamente apasionado, un tipo triste que, sin embargo, tiene y tendrá vocación de alegría, un distraído a quien no le importa por dónde corre la pluma ni qué cosas escribe la tinta azul, que a los 8 meses quedará negra en mi trabajo. Lo insoportable no es la rutina, es el problema nuevo, el pedido sorpresivo de ese directorio fantasmal que se esconde detrás de actas, disposiciones y aguinaldos, la urgencia con que se reclama un informe o un estado analítico o una previsión de recursos. Entonces sí, como se trata de algo más que rutina, mis dos mitades deben trabajar para lo mismo, ya no puedo pensar en lo que quiero, y la fatiga se me instala en la espalda y en la nuca, como un parche poroso. ¿Qué me importa la ganancia probable del rubro pernos de pistón en el segundo semestre del penúltimo ejercicio? ¿Qué me importa el modo más práctico de conseguir el abatimiento de los gastos generales? Hoy fue un día feliz, solo rutina. Lunes 18 de febrero. Ninguno de mis hijos se parece a mí en primer lugar, todos tienen más energías que yo, parecen siempre más decididos, no están acostumbrados a durar. Esteban es el más huraño. Todavía no sé a quién se dirige su resentimiento, pero lo cierto es que parece un resentido. Creo que me tiene respeto, pero nunca se sabe. Jaime es quizá mi preferido, aunque casi nunca pueda entenderme con él. Me parece sensible, me parece inteligente, pero no me parece fundamentalmente honesto. Es evidente que hay una barrera entre él y yo. A veces creo que me odia, a veces que me admira. Blanca tiene por lo menos algo de común conmigo, también es una triste convocación de alegre por lo demás, es demasiado celosa de su vida propia, incanjeable, como para compartir conmigo sus más arduos problemas. Es la que está más tiempo en casa y, tal vez se sienta un poco esclava de nuestro desorden, de nuestras dietas, de nuestra ropa sucia. Sus relaciones con los hermanos están a veces al borde de la histeria, pero se sabe dominar y, además, sabe dominarlos a ellos. Quizá en el fondo se quieran bastante, aunque eso del amor entre hermanos lleve consigo la cuota de mutua exasperación que otorga la costumbre. No se parecen a mí ni siquiera físicamente. Esteban y Blanca tienen los ojos de Isabel. Jaime heredó de ella su frente y su boca. ¿Qué pensaría Isabel si pudiera verlos hoy, preocupados, activos, maduros? Tengo una pregunta mejor. ¿Qué pensaría yo, si pudiera ver hoy a Isabel? La muerte es una tediosa experiencia, para los demás, sobre todo para los demás. Yo tendría que sentirme orgulloso de haber quedado viudo con 3 hijos y haber salido adelante, pero no me siento orgulloso.
sino cansado. El orgullo es para cuando se tienen 20 o 30 años. Salir adelante con mis hijos era una obligación, el único escape para que la sociedad no se encarara conmigo y me dedicara a la mirada inexorable que se reserva a los padres desalmados. No cabía otra solución y salí adelante, pero todo fue siempre demasiado obligatorio como para que pudiera sentirme feliz. Martes 19 de febrero a las 4 de la tarde me sentí de pronto insoportablemente vacío. Tuve que colgar el saco de lustrina y avisar en persona al que debía pasar por el Banco República para arreglar aquel asunto del giro. Mentira, lo que no soportaba más era la pared frente a mi escritorio, la horrible pared absorbida por ese tremendo almanaque, con un febrero consagrado a Goya. ¿Qué hacía Goya en esta vieja casa importadora de repuestos de automóviles? No sé qué habría pasado si me hubiera quedado mirando el almanaque como un imbécil. De quizá hubiera gritado o hubiera iniciado una de mis habituales series de estornudos alérgicos, o simplemente me hubiera sumergido en las páginas pulcras del mayor, porque he aprendido que mis estados de preestallido no siempre conducen al estallido. A veces terminan en una lúcida humillación, en una aceptación irremediable de las circunstancias y sus diversas y agraviantes presiones. Me gusta, sin embargo, convencerme de que no debo permitirme estallidos, de que debo frenarlos radicalmente so pena de perder mi equilibrio. Salgo entonces como salí hoy, en una encarnizada búsqueda del aire libre, del horizonte, de quién sabe cuántas cosas más. Bueno, a veces no llego al horizonte y me conformo con acomodarme en la ventana de un café y registrar el pasaje de algunas buenas piernas. Estoy convencido de que en horas de oficina la ciudad es otra. Yo conozco el Montevideo de los hombres a horario, los que entran a las 8:30 y salen a las 12. Los que regresan a las 2:30 y se van definitivamente a las 7, con estos rostros crispados y sudorosos, con esos pasos urgentes y tropezados, con esos somos viejos conocidos. Pero está la otra ciudad, la de las frescas pitucas que salen a media tarde recién bañaditas, perfumadas, despreciativas, optimistas, chistosas, la de los hijos de mamá que se despiertan al mediodía y a las 6 de la tarde llevan a un impecable, blanco cuello de tricolina importada. La de los viejos que toman el ómnibus hasta la aduana y regresan luego sin bajarse, reduciendo su módica farra a la sola mirada reconfortante con que recorren la ciudad vieja de sus nostalgias. La de las madres jóvenes que nunca salen de noche y entran al cine, con cara de culpables, en la vuelta de las 1530. La de las niñeras que denigran a sus patronas mientras las moscas se comen a los niños. La de los jubilados y pelmas varios, en fin, que creen ganarse el cielo dándoles migas a las palomas de la plaza. Esos son mis desconocidos. Por ahora al menos están instalados demasiado cómodamente en la vida. En tanto yo me pongo neurasténico frente a un almanaque con su febrero consagrado a Goya. Jueves 21 de febrero. Esta tarde, cuando venía de la oficina, un borracho me detuvo en la calle. No protestó contra el gobierno, ni dijo que él y yo éramos hermanos, ni tocó ninguno de los innumerables temas de la beodez universal. Era un borracho extraño, con una luz especial en los ojos. Me tomó de un brazo y me dijo, casi apoyándose en mí, ¿sabes lo que te pasa? Que no vas a ninguna parte. Otro tipo que pasó en ese instante me miró con una alegre dosis de comprensión y hasta me consagró un guiño de solidaridad. Pero ya hace 4 horas que estoy intranquilo, como si realmente no fuera a ninguna parte y solo ahora me hubiese enterado. Viernes 22 de febrero. Cuando me jubile, creo que no escribiré más este diario, porque entonces me pasarán sin duda muchas menos cosas que ahora, y me va a resultar insoportable sentirme tan vacío y además dejar de ello una constancia escrita cuando me jubile. Tal vez lo mejor sea abandonarme al ocio, a una especie de modorra compensatoria, a fin de que los nervios, los músculos, la energía, se relajen de a poco y se acostumbren a bien morir. Pero no hay momentos en que tengo y mantengo la lujosa esperanza de que el ocio sea algo pleno, rico, la última oportunidad de encontrarme a mí mismo, y eso sí valdría la pena anotarlo. Sábado 23 de febrero. Hoy almorcé solo, en el centro. Cuando venía por Mercedes, me crucé con un tipo de marrón. Primero esbozó un saludo. Debo haberlo mirado con curiosidad, porque el hombre se detuvo y con alguna vacilación me tendió la mano. No era una cara desconocida, era algo así como la caricatura de alguien que yo, en otro tiempo, hubiera visto a menudo. Le di la mano, murmurando disculpas, y confesando de algún modo mi perplejidad. ¿Martín Santomé?, me preguntó, mostrando en la sonrisa una dentadura devastada. Claro que Martín Santomé, pero mi desconcierto era cada vez mayor. ¿No te acordás de la calle Brandsen? Bueno, no mucho, hace como 30 años de esto y yo no soy famoso por mi memoria naturalmente. De soltero viví en la calle Brandsen, pero aunque me volieran a palos no podría decir cómo era el frente de la casa, cuántos balcones tenía, quiénes vivían al lado, y del café de la calle Defensa. Ahora sí, la niebla se disipó un poco y vi por un instante el vientre, con ancho cinturón, del gallego Álvarez. Claro, claro, exclamé iluminado. Bueno, yo soy Mario Vignale. ¿Mario Vignale? No me acuerdo, juro que no me acuerdo, pero no tuve valor para confesárselo. El tipo parecía tan entusiasmado con el encuentro. Le dije que sí, que me disculpará, que yo era un pésimo fisonomista, que la semana pasada me había encontrado con un primo y no lo había reconocido. Mentira,
Naturalmente, había que tomar un café, de modo que me arruinó la siesta sabatina 2 horas y cuarto. Se empecinó en reconstruirme pormenores, en convencerme de que había participado en mi vida. Me acuerdo hasta de la tortilla de alcauciles que hacía tu vieja, sensacional. Yo iba siempre a las 11:30 a ver si me invitaba a comer y lanzó una tremenda risotada. ¿Siempre?, le pregunté, todavía desconfiado. Entonces sufrió un acceso de vergüenza. Bueno, fui unas 3 o 4 veces. Entonces, ¿cuál era la porción de verdad? ¿Y tu vieja, está bien? Murió hace 15 años, carajo. ¿Y tu viejo? Murió hace 2 años, en Tacuarembó. Estaba parando en casa de mi tía Leonor. Debía estar viejo, claro que debía estar viejo. Dios mío, qué aburrimiento. Solo entonces formuló la pregunta más lógica. Che, ¿total te casaste con Isabel? Sí, y tengo 3 hijos, contesté, acortando camino. Él tiene 5, qué suerte. ¿Y cómo está Isabel? ¿Siempre guapa? ¿Murió?, dije, poniendo la cara más inescrutable de mi repertorio. La palabra sonó como un disparo y él, menos mal, quedó desconcertado. Se apuró a terminar el tercer café y enseguida miró el reloj. Hay una especie de reflejo automático en eso de hablar de la muerte y mirar enseguida el reloj. Domingo 24 de febrero. No hay caso. La entrevista con Vignale me dejó una obsesión. Recordar a Isabel. Ya no se trata de conseguir su imagen a través de las anécdotas familiares, de las fotografías, de algún rasgo de Esteban o de Blanca. Conozco todos sus datos, pero no quiero saberlos de segunda mano, sino recordarlos directamente, verlos con todo detalle frente a mí, tal como veo ahora mi cara en el espejo, y no lo consigo. Sé que tenía ojos verdes, pero no puedo sentirme frente a su mirada. Lunes 25 de febrero. Me veo poco con mis hijos. Nuestros horarios no siempre coinciden, y menos aún nuestros planes o nuestros intereses son correctos conmigo, pero como son, además, tremendamente reservados, su corrección parece siempre el mero cumplimiento de un deber. Esteban, por ejemplo, siempre se está conteniendo para no discutir mis opiniones. ¿Será la simple distancia generacional lo que nos separa, o podría hacer yo algo más para comunicarme con ellos? En general, los veo más incrédulos que desatinados, más reconcentrados de lo que yo era a sus años. Hoy cenamos juntos. Probablemente haría unos 2 meses que no estábamos todos presentes en una cena familiar. Pregunté, en tono de broma, qué acontecimiento festejábamos, pero no hubo eco. Blanca me miró y sonrió, como para enterarme de que comprendía mis buenas intenciones, y nada más. Me puse a registrar cuáles eran las escasas interrupciones del consagrado silencio. Jaime dijo que la sopa estaba desabrida. Ahí tenés la sal, a 10 centímetros de tu mano derecha, contestó Blanca, y agregó, hiriente, ¿querés que te la alcance? La sopa estaba desabrida, es cierto, pero, ¿qué necesidad? Esteban informó que, a partir del próximo semestre, nuestro alquiler subirá a 80 pesos. Como todos contribuimos, la cosa no es tan grave. Jaime se puso a leer el diario. Me parece ofensivo que la gente lea cuando come con una familia. Se lo dije. Jaime dejó el diario, pero fue lo mismo que si lo hubiera seguido leyendo, ya que siguió hosco. Alunado relaté mi encuentro con Vignale, tratando de sumirlo en el ridículo para traer a la cena un poco de animación. Pero Jaime preguntó, ¿qué Vignale es? Mario Vignale, un tipo medio pelado, de bigote. El mismo, lo conozco, buena pieza, dijo Jaime, es compañero de Ferreira Bruto Coimero. En el fondo me gusta que Vignale sea una porquería, así no tengo escrúpulos en sacármelo de encima. Pero Blanca preguntó, ¿así que se acordaba de mamá? Me pareció que Jaime iba a decir algo, creo que movió los labios, pero decidió quedarse callado. Feliz de él, agregó Blanca. Yo no me acuerdo. Yo sí, dijo Esteban. ¿Cómo se acordará? Como yo, con recuerdos de recuerdos, o directamente, como quien ve la propia cara en el espejo. ¿Será posible que él, que solo tenía 4 años, posea la imagen, y que a mí, en cambio, que tengo registradas tantas noches, no me quede nada? Hacíamos el amor a oscuras. Será por eso, seguro que es por eso. Tengo una memoria táctil de esas noches, y esa sí es directa. Pero, ¿y el día? Durante el día no estábamos a oscuras. Llegaba a casa cansado, lleno de problemas, tal vez rabioso con la injusticia de esa semana, de ese mes. A veces hacíamos cuentas, nunca alcanzaba. ¿Acaso mirábamos demasiado los números, las sumas, las restas, y no teníamos tiempo de mirarnos nosotros donde ella esté, si es que está? ¿Qué recuerdo tendrá de mí? En definitiva, ¿importa algo la memoria? A veces me siento desdichada, nada más que de no saber qué es lo que estoy echando de menos, murmuró Blanca, mientras repartía los duraznos en almíbar. Nos tocaron 3,5 a cada uno. Miércoles 27 de febrero. Hoy ingresaron en la oficina 7 empleados nuevos. 4 hombres y 3 mujeres. Tenían unas espléndidas caras de susto y de vez en cuando dirigían a los veteranos una mirada de respetuosa envidia. A mí me adjudicaron 2 botijas, uno de 18 y otro de 22, y una muchacha de 24 años, así que ahora soy todo un jefe. Tengo nada menos que 6 empleados a mis órdenes por primera vez. Una mujer. Siempre les tuve desconfianza para los números. Además, otro inconveniente,
Durante los días del periodo menstrual y hasta en sus vísperas, si normalmente son despiertas, se vuelven un poco tontas. Si normalmente son un poco tontas, se vuelven imbéciles del todo. Estos nuevos que entraron no parecen malos. El de 18 años es el que me gusta menos. Tiene un rostro sin fuerza, delicado, y una mirada huidiza y, a la vez, adulón. El otro es un eterno despeinado, pero tiene un aspecto simpático y, por ahora al menos, evidentes ganas de trabajar. La chica no parece tener tantas ganas, pero al menos comprende lo que uno le explica. Además, tiene la frente ancha y la boca grande, dos rasgos que por lo general me impresionan. Bien, se llaman Alfredo Santini, Rodolfo Sierra y Laura Avellaneda. A ellos los pondré con los libros de mercaderías, a ella con el auxiliar de resultados. Jueves 28 de febrero. Esta noche conversé con una blanca casi desconocida. Para mí estábamos solos después de la cena. Yo leía el diario y ella hacía un solitario. De pronto se quedó inmóvil, con una carta en alto, y su mirada era a la vez perdida y melancólica. La vigilé durante unos instantes. Luego, le pregunté en qué pensaba. Entonces pareció despertarse, me dirigió una mirada desolada y, sin poderse contener, hundió la cabeza entre las manos, como si no quisiera que nadie profanara su llanto. Cuando una mujer llora frente a mí, me vuelvo indefenso y, además, torpe. Me desespero, no sé cómo remediarlo. Esta vez seguí un impulso natural, me levanté, me acerqué a ella y empecé a acariciarle la cabeza. Sin pronunciar palabra, de a poco se fue calmando y las llorosas convulsiones espaciaron cuando al fin bajó las manos. Con la mitad no usada de mi pañuelo le sequé los ojos y le soné la nariz. En ese momento no parecía una mujer de 23 años, sino una chiquilina, momentáneamente infeliz porque se le hubiera roto una muñeca o porque no la llevaban al zoológico. Le pregunté si se sentía desgraciada y contestó que sí. Le pregunté el motivo y dijo que no sabía. No me extrañó demasiado. Yo mismo me siento a veces infeliz sin un motivo concreto, contrariando mi propia experiencia. Dije, oh, algo habrá. No se llora por nada. Entonces empezó a hablar atropelladamente, impulsada por un deseo repentino de franqueza. Tengo la horrible sensación de que pasa el tiempo y no hago nada y nada acontece, y nada me conmueve hasta la raíz. Miro a Esteban y miro a Jaime y estoy segura de que ellos también se sienten desgraciados a veces. No te enojes, papá, también te miro a vos y pienso que no quisiera llegar a los 50 años y tener tu temple, tu equilibrio, sencillamente porque los encuentro chatos, gastados. Me siento con una gran disponibilidad de energía, y no sé en qué emplearla. No sé qué hacer con ella. Creo que vos te resignaste a ser opaco, y eso me parece horrible, porque yo sé que no es opaco. Por lo menos, que no lo eras. Le contesté. ¿Qué otra cosa podía decirle? Que tenía razón, que hiciera lo posible por salir de nosotros, de nuestra órbita, que me gustaba mucho oírla gritar esa inconformidad, que me parecía estar escuchando un grito mío, de hace muchos años. Entonces sonrió, dijo que yo era muy bueno y me echó los brazos al cuello. Como antes es una chiquilina todavía. Viernes 1 de marzo. El gerente llamó a los 5 jefes de sección durante 3/4 de hora. Nos habló del bajo rendimiento del personal. Dijo que el directorio le había hecho llegar una observación en ese sentido, y que en el futuro no estaban dispuestos a tolerar que, a causa de nuestra desidia, como le gusta recalcar desidia, su posición se viera gratuitamente afectada. Así que de ahora en adelante, etcétera, etcétera. ¿A qué le llamarán bajo rendimiento del personal? Yo puedo decir, al menos, que mi gente trabaja, y no solamente los nuevos, también los veteranos. Es cierto que Méndez lee novelas policiales que acondiciona hábilmente en el cajón central de su escritorio, en tanto que su mano derecha empuña una pluma siempre atenta a la posible entrada de algún jerarca. Es cierto que Muñoz aprovecha sus salidas a ganancias elevadas para estafarle a la empresa 20 minutos de ocio frente a una cerveza. Es cierto que Robledo, cuando va al cuarto de baño, exactamente, a las 10:15, lleva escondido bajo el guardapolvo el suplemento en colores o la página de deportes. Pero también es cierto que el trabajo está siempre al día, y que en las horas en que el trámite aprieta y la bandeja aérea de caja viaja sin cesar, repleta de boletas, todos se afanan y trabajan con verdadero sentido de equipo en su reducida especialidad. Cada uno es un experto, y yo puedo confiar plenamente en que las cosas se están haciendo bien. En realidad, bien sé hacia dónde iba dirigido el garrote del gerente. Expedición trabaja a desgano y además hace mal su tarea. Todos sabíamos que la arenga era para Suárez, pero, entonces, ¿a qué llamarnos a todos? ¿Qué derecho tiene Suárez de que compartamos su culpa exclusiva? ¿Será que el gerente sabe, como todos nosotros, que Suárez se acuesta con la hija del presidente? No está mal. Lidia Valverde. Sábado 2 de marzo. Anoche, después de 30 años, volví a soñar con mis encapuchados cuando yo tenía 4 años o quizá menos. Comer era una pesadilla. Entonces mi abuela inventó un método realmente original para que yo tragase sin mayores problemas la papa deshecha. Se ponía un enorme impermeable de mi tío, se colocaba la capucha y unos anteojos negros. Con ese aspecto, para mí terrorífico, venía a golpear en mi ventana la sirvienta, mi madre, alguna tía, coreaban entonces, ahí está don Policarpo.
Don Policarpo era una especie de monstruo que castigaba a los niños que no comían, clavado en mi propio terror. El resto de mis fuerzas alcanzaba para mover mis mandíbulas a una velocidad increíble y acabar de ese modo con el desabrido, abundante puré. Era cómodo para todos. Amenazarme con Don Policarpo equivalía a apretar un botón casi mágico. Al final se había convertido en una famosa diversión. Cuando llegaba una visita, la traían a mi cuarto, para que asistiera a los graciosos pormenores de mi pánico. Es curioso cómo a veces se puede llegar a ser tan inocentemente cruel, porque, además del susto, estaba en mis noches llenas de encapuchados silenciosos, rara especie de policarpos que siempre estaban de espaldas, o rodeados de una espesa bruma. Siempre aparecían en fila, como esperando turno para ingresar. A mi miedo nunca pronunciaban palabra, pero se movían pesadamente en una especie de intermitente balanceo, arrastrando sus oscuras túnicas, todas iguales, ya que en eso había venido a parar el impermeable de mi tío. Era curioso, en mi sueño sentía menos horror que en la realidad y, a medida que pasaban los años, el miedo se iba convirtiendo en fascinación. Con esa mirada absorta que uno suele tener por debajo de los párpados del sueño, yo asistía como hipnotizado a la cíclica escena. A veces, soñando otro sueño cualquiera, yo tenía una oscura conciencia de que hubiera preferido soñar mis policarpos, y una noche vinieron por última vez. Formaron en su fila, se balancearon, guardaron silencio, y como de costumbre, se esfumaron. Durante muchos años dormí con una inevitable desazón, con una casi enfermiza sensación de espera. A veces me dormía decidido a encontrarlos, pero solo conseguía crear la bruma y, en raras ocasiones, sentir las palpitaciones de mi antiguo miedo. Solo eso. Después fui perdiendo aún esa esperanza y llegué insensiblemente a la época en que empecé a contar a los extraños el fácil argumento de mi sueño. También llegué a olvidarlo hasta anoche, cuando estaba en el centro mismo de un sueño más vulgar que pecaminoso. Todas las imágenes se borraron y apareció la bruma, y en medio de la bruma, todos mis policarpos. Sé que me sentí indeciblemente feliz y horrorizado. Todavía ahora, si me esfuerzo un poco, puedo reconstruir algo de aquella emoción. Los policarpos, los indeformables, eternos, inocuos policarpos de mi infancia, se balancearon y, de pronto, hicieron algo totalmente imprevisto. Por primera vez se dieron vuelta, solo por un momento, y todos ellos tenían el rostro de mi abuela. Martes 12 de marzo.